Waramer, la hija del emperador de la Arena Roja 131, 140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 131. Lógicamente hablando, incluso si ocurriera un conflicto entre las dos legiones astartes, no se convertiría en una pelea a gran escala. Como arma más afilada del emperador, la Gran Cruzada es su misión innata. Sin importar las circunstancias, no se les permitirá luchar entre sí, de lo contrario se consideraría una traición al imperio. Además, como señor de la legión, el primarca también asumía la responsabilidad de controlar a estos guerreros. Confiando no solo en su lealtad al emperador, sino también en el vínculo de sangre, este aterrador ejército, que dominaba la galaxia, obedecía casi incondicionalmente las órdenes del primarca. Los 21 primarcas creados por el emperador tienen el linaje del emperador y son casi una extensión de su propia voluntad. Incluso si dos escuadrones astartes abrieran fuego entre sí por fuerza mayor, el conflicto entre ellos se resolvería completamente bajo la mediación del primarca. Por supuesto, la premisa de todo esto es que no hay ningún problema con el original. Si surgieran conflictos serios e irreconciliables entre los primarcas, entonces, por el contrario, incluso los astartes cuerdos se verían inevitablemente implicados por su padre genético. Esta es la situación en la verdad indomable. Xuan Zhen miró fríamente al joven guerrero arrodillado en el suelo frente a él sin decirle una palabra. Era como si la situación que se avecinaba hubiera sido prevista. Mi señor. Por favor, mantenga la calma en este asunto. Si abrimos fuego contra los portadores de la palabra, las consecuencias serán inimaginables. Los portadores de la palabra acaban de experimentar los acontecimientos de Ciudad Perfecta. Sus guerreros podrían no resistir la prueba de la destrucción de su mundo natal y la muerte de su primarca. Si abrimos fuego sin autorización, me temo que los llevaremos a una situación extrema, causando graves disturbios en el imperio. Aunque Corsuain estaba medio arrodillado, su tono era firme, como si estuviera seguro de que podía persuadir al primarca, que siempre era frío como el hielo. Aunque este joven paladín no ocupaba ningún puesto militar importante en la primera legión, cuando Johnson lo entrenó, le dio una tarea llamada ganarse el respeto de todos en la legión. La compleja estructura interna de cualquier legión astartes era una fuente de considerables dificultades. Esto era especialmente cierto en el caso de los Ángeles Oscuros, con su rígida jerarquía. Aún así, Johnson le encomendó a Corsuain esta tarea aparentemente imposible. Claramente, Johnson pretendía confiarle a este joven guerrero no solo una misión de gran importancia, sino también la capacidad de asumir las responsabilidades de un comandante de legión. Como comandante de una legión, lo primero que debía hacer era ganarse la confianza y el respeto de todos los soldados de la legión. Especialmente en ausencia del primarca, debía garantizar que cada escuadrón, cada compañía e incluso cada batallón ejecutara de inmediato y sin cuestionamientos las órdenes de Corsuain, y que cada nave de guerra se desplegara en su posición correcta sin vacilación. Si hay alguna omisión o error, el precio que tendrá que pagar toda la legión será inimaginable. Durante el largo viaje de la Gran Cruzada, Corsuain cumplió a la perfección la orden que le dio el padre de los genes gracias a su singular forma de pensar. Aunque sus palabras a veces puedan parecer ásperas y abruptas a ojos de los demás, si lo piensas detenidamente, descubrirás que este guerrero reflexivo siempre aporta excelentes sugerencias y, a menudo, guía las cosas en una dirección positiva. Aunque el llamado pensamiento multifacético no es algo extraño para ningún astartes, para los anticuados y arrogantes ángeles oscuros que son como caballeros medievales, un guerrero como Corsuain que tiene una mentalidad y un pensamiento únicos es absolutamente extremadamente valioso. Esto se debe a que la semilla genética de la primera legión está destinada a determinar que el pensamiento y la lógica conductual de estos guerreros eventualmente se dirigirán hacia su padre genético, el león de Caliban después de la transformación. Hoy en día, casi todos en Los Ángeles Oscuros tienen un nuevo respeto por este joven paladín que soporta una carga extremadamente pesada y están dispuestos a depositar su confianza en él. Todos naturalmente incluye al propio Ryan el Johnson. Sin embargo, esa confianza única no alivia la indiferencia en las pupilas del león. Creo que estoy bastante tranquilo, Corsuain. Siempre vale la pena afrontar lo desconocido con todas nuestras fuerzas, y la persistencia de Luo Jia estuvo dentro de nuestras expectativas. Por lo tanto, no hay que temer las consecuencias previsibles. Las consecuencias de lo desconocido son aterradoras.
El tono de Huang Zhen era inusualmente tranquilo y no se dirigió al joven guerrero frente a él como hermano menor como de costumbre. No fue porque el consejo de Coswain en ese momento no estuviera en línea con sus propios deseos, sino porque estaba intercambiando opiniones con la otra parte de una manera casi igualitaria. En opinión de Johnson, las consecuencias de la destrucción de Colchis eran claras. Lorgar moriría a manos de los Ángeles Oscuros, los portadores de la palabra buscarían venganza contra los Ángeles Oscuros a toda costa y la reputación de la Primera Legión quedaría empañada después de la batalla. Por supuesto, Huang Zhen nunca imaginó que su padre lo miraría con ojos inquisitivos. Después de todo, fue él quien le confió personalmente la responsabilidad de la Primera Legión. Un ser tan misterioso, sabio y grandioso como él probablemente habría anticipado que se enfrentaría a la situación actual. Tan pronto como siguió la comunicación astropática y atravesó la tormenta disforme para llegar a Colchis, Johnson tuvo la sensación de que enterraría al tercer perdido. Es obvio que no importa cuál sea el resultado de esta batalla, Huang Zhen está dispuesto a soportar todos los secretos que no deben recordarse. Bajo la mirada fija de Johnson, Corswain no pudo evitar suspirar. Con el debido respeto, padre, eres un poco extremista. Debido a que luchamos en tantas batallas olvidadas, uno pensaría que era natural que la Primera Orden estuviera cargada de secretos. Pero, incluso en la batalla de Randan, seguíamos contando con los lobos espaciales. Y en otras batallas, el Imperio también contaba con legiones como la Guardia del Cuervo y los Amos de la Noche, quizás no deberíamos haber asumido tanta responsabilidad desde el principio. Lanzar torpedos de torbellino sobre Colchis podría haber sido un error desde el principio. ¿Y si no pudiéramos destruir esa torre gigante? ¿Has pensado alguna vez en las consecuencias? Cuando el tono de Corswain se volvió más agresivo, incluso la expresión indiferente de Johnson se frunció ligeramente. Huang Zhen no era reacio a recibir consejos francos, pero no permitía que sus subordinados cuestionaran sus órdenes militares. Sin embargo, cuando escuchó las siguientes palabras de Corswain, su expresión cada vez más indiferente se relajó ligeramente. Como dijiste, es nuestro deber luchar contra lo desconocido. Pero, antes de eso, ¿por qué no le preguntamos a la señora de la 12ª Legión, le preguntamos qué secretos se esconden en esa torre gigante? Si alguien podría saber algo sobre la gigantesca torre mecánica y el hombre de hierro, sin duda es Elaine, quien ya había explorado el desierto. Además, a juzgar por las lecturas de energía subespacial que han desaparecido gradualmente, es posible que haya descubierto algo extraordinario en el desierto. Ante el consejo de Corswain, Johnson comenzó a reflexionar. Huang Zhen había anticipado que él y Corswain tendrían este tipo de conversación, pero no esperaba que sucediera hoy. Y el consejo de Corswain no lo decepcionó. De hecho, no era un acto racional iniciar un conflicto a gran escala con la 17ª Legión sin autorización, y Huang Zhen no era alguien que no escuchara ningún consejo. Era solo que, excepto cuando otro plan más efectivo aparecía ante sus ojos, el león generalmente consideraba el llamado consejo como una afrenta a sí mismo. Y cuando se trata de atacar, Lionel Johnson no muestra piedad. Era obvio que Kosuayen aún no se había dado cuenta de que el destino de que su cabeza se separara de su cuerpo estaba a la vuelta de la esquina. Por supuesto, también fue porque las sugerencias y la lógica que presentó eran muy perfectas, y este joven paladín fue entrenado originalmente por el Rey León como comandante en jefe de la Legión. Ante un compromiso bastante bueno, no había ninguna razón para que Huang Zhen no lo adoptara. No solo podría facilitar la confrontación entre los Ángeles Oscuros y los portadores de la palabra, sino que también lo haría sentir aliviado. Pero, este plan siempre tiene un resquicio que es difícil de ignorar. Esa era Elaine misma. Después de un momento de silencio, Huang Zhen habló. Corswain, tus consejos, tus opiniones y tu voluntad, los he visto todos. Pero no podemos ignorar la realidad y discutir sobre un tema imaginario. Y la realidad es: no podemos encontrarla. Tras las crueles palabras del león, la última pizca de confianza del joven paladín se extinguió de repente. En ese momento, Huang Zhen vio que los ojos de Corswain se oscurecieron de repente. Era obvio que este joven hermano había hecho lo mejor que podía en su puesto. Sin importar qué, sin importar cuándo, Corswain siempre era el descendiente genético de Lionel Johnson, lo que significaba que incluso si podía hacer sugerencias bastante poderosas, no podía emitir opiniones decisivas como pilar de la Legión. Johnson no le culpó por ello. Corswain era simplemente demasiado joven, y como Astartes que apenas podía pararse a su lado, nada de lo que hacía era vergonzoso.
Además, como Zhuangzhen era muy consciente de las deficiencias de la Legión Astartes, quería entrenar a un comandante de legión que pudiera ayudarlo en momentos críticos y establecer relaciones internas extremadamente complejas, estrictas e intrincadas dentro de la legión. Desde una perspectiva racional, Corsuain ya ha satisfecho las necesidades de Johnson. Aunque sus consejos no lograron cambiar sus propias decisiones e ideas, este intento simbólico ya fue valioso. Además, no importa desde qué ángulo se lo mire, el problema que enfrentan los ángeles oscuros es difícil de resolver. Si queremos hacer frente a este desastre del hombre de hierro de magnitud desconocida en primer lugar, tenemos que pasar por Cólquida. Si Colchis y Lorga no son abordados a tiempo, este desastre de Iron Man que ni siquiera ellos mismos comprenden puede expandirse a un nivel inimaginable. Tal vez sean tan débiles como parecen a simple vista, pero ¿qué pasa si hay una probabilidad entre 10.000 de que sean solo su disfraz? Zhuangzhen nunca quiso especular ni participar en una apuesta tan compleja, porque la crisis nunca fue un equivalente mensurable. Solo tenía que hacer lo que había hecho en los últimos 100 años. Cortar de raíz cualquier crisis potencial y apagar cualquier chispa que pudiera quemar el territorio del imperio. Aunque nunca entendió nada sobre las llamadas relaciones interpersonales, al menos comprendió los principios más básicos. El naciente imperio humano realmente no podría soportar una segunda rebelión de Iron Man. Si Elaine, quien podría saber la verdad del incidente, estuviera presente, entonces Johnson podría haber llegado a un acuerdo por un tiempo, pero el problema era que ella no estaba en Colchis. Esta es también la razón por la que Zhuangzhen no consideró una solución de compromiso. Tras la aparición de la torre mecánica, la figura de Elaine nunca volvió a aparecer, tanto que Zhuangzhen incluso llegó a pensar que podría haber muerto en la crisis relacionada con Iron Man y la invasión subespacial. Ahora bien, es obvio qué hacer. Prepárense para disparar. Bajo la fría orden de Johnson, incluso la esperanza desapareció de los ojos de Corsuain. En su opinión, los ángeles oscuros podrían convertirse en los culpables que empujaron a los portadores de la palabra al lado opuesto del imperio. Sin embargo, como para interrumpir perfectamente esa atmósfera pesada, una voz psíquica femenina llegó de repente a los oídos de Zhuangzhen. Vaya, parece que estoy a punto de presenciar algo realmente grande. ¿Guerra civil entre dos legiones astartes? Pero, a juzgar por la situación actual, aún no es demasiado tarde para que retires la orden, Johnson. Era la voz de Elaine. En ese momento, Zhuangzhen inconscientemente pensó que estaba alucinando. Antes, cuando él y Lorgar aún no se habían separado completamente, habían cavado profundamente en la superficie del planeta Colchis, pero no pudieron encontrar a Elaine, que se había adentrado sola en el viento y la arena que contenían la energía de la disformidad. Tras el fin de las tormentas de arena, no se encontró rastro de ella en ningún conjunto de adivinación a gran escala. Ryan incluso sospechó que había muerto en aquella extraña tormenta de arena hacía mucho tiempo. Al enfrentarse a las gigantescas torres mecánicas que se alzaban de la tormenta, casi de inmediato trató a esas legiones de hierro como un ejército capaz de matar al primarca. Ahora, Zhuangzhen incluso sospechaba que esa voz era interpretada por esos seres malvados en el espacio Discieme. Sin embargo, en el mapa estelar, las naves de la 12ª Legión que acababan de llegar a Colchis disiparon instantáneamente la suposición de Ryan. La persona podría ser falsa, pero la Legión definitivamente podría probar su identidad. Aunque Zhuangzhen no sabía cómo Elaine había abandonado Colchis sin que nadie lo notara, e incluso había regresado a Nuceria en el camino, su aparición sin duda le dio un fuerte impulso a la tensa situación actual. Mientras Elaine le cuente la verdad que ha descubierto, al león no le importa aliviar temporalmente sus métodos. Ya ves. No es que no tengamos una oportunidad. Está justo delante de nosotros, y solo tenemos que aprovecharla. Y Corsuain, que veía que la actitud de Johnson se había suavizado un poco, se esforzó más para persuadir al padre de los genes que a menudo insistía en llegar solo hasta el final. Y bien. El tono de Zhuangzhen finalmente se suavizó. Ante los consejos de sus hijos, las armas de sus compatriotas y la verdad inminente, incluso alguien tan frío como Janel Johnson, después de sopesar los pros y los contras y las consecuencias de iniciar una guerra civil en la Legión sin autorización, tendría que posponer temporalmente su plan extremo. No pasó mucho tiempo antes de que los dos primarcas se vieran a través de una proyección virtual. Explica, Johnson, ¿qué ocurre? Elaine miró al arrogante león que tenía delante con un poco de impotencia, como si ya hubiera adivinado cuál era la verdad del asunto. Estuviste ausente por mucho tiempo, Elaine. Tanto tiempo que pensamos que habías muerto en esa tormenta de arena.
Johnson no respondió directamente a la pregunta de Elaine, sino que la respondió con otra pregunta. Al ver esto, Elaine no pudo evitar suspirar. Simplemente fue arrastrado por las turbulentas corrientes de la disformidad. Entonces, ¿cuál era su propósito al lanzar los torpedos torbellino? No creo que mi partida hubiera permitido que la situación se intensificara hasta un punto tan irreconciliable. Mientras hablaba, Elaine seguía examinando a Zhuangzhen, como si quisiera encontrar algo en sus ojos fríos y bestiales. ¿Hasta dónde ha llegado el conflicto? Deberías preguntarle a Luo Jia sobre esto. Pensé que ya habías bajado la guardia. No se debe bajar la guardia por completo. Entonces, ¿crees que esos hombres de hierro tienen un gran problema? Y después de mi partida, tuvieron conflictos irreconciliables, hasta el punto de que la guerra era la única solución. Es simplemente porque Lorgar no comprende mi enfoque. Sabes lo que se esconde bajo esa torre, y ante el peligro potencial, debo actuar así. Y como se esperaba, después de una conversación, Elaine comprendió aproximadamente el contenido del conflicto entre los ángeles oscuros y los portadores de la palabra. A juzgar por la situación actual, Zhuangzhen debe haber tomado alguna decisión extraordinaria, que llevó a la ruptura total entre él y Luo Jia. Ya sabes, ella no estuvo fuera por mucho tiempo, incluyendo el viaje a Comoras y el momento en que regresó a Nuquerilla para reorganizar la legión, ni siquiera tomó más de un mes. A juzgar por la situación actual, se ha producido un conflicto irreconciliable entre los ángeles oscuros y los portadores de la palabra en tan solo este breve mes. Y la razón del conflicto, parece ser algo en lo que ni siquiera es necesario pensar. Estoy listo para destruir Cólquida. Bajo la mirada escrutadora de Elaine, Zhuangzhen expresó con calma sus horribles pensamientos. Y por supuesto, no es inesperado. Elaine suspiró, apretó lentamente los puños e hizo todo lo posible por reprimir el impulso de abordar inmediatamente el verdad indomable y darle un par de golpes a este hermano que tenía la cabeza llena de ideas extremas. Leonel Johnson, mi hermano, algunos problemas no se pueden resolver completamente con torpedos de torbellino. Este es un conocimiento básico que tu hermano pequeño, Corswain, comprende. De pie junto a Johnson, Coleswain pareció un poco sorprendido cuando Elaine lo mencionó. Podría ser que el primarca de la 12ª Legión también escuchó su consejo. Y Zhuangzhen mantuvo su actitud indiferente de principio a fin. Si no hubieras aparecido aquí, el asunto estaría resuelto. ¿Y sabes qué respuesta quiero, Elaine? Ante las palabras de Zhuangzhen, Elaine no continuó diciendo la verdad que quería, sino que tomó la iniciativa nuevamente. Muy bien. Johnson, ¿quieres respuestas, verdad? Entonces te daré la respuesta después de que hayas destruido Cólquida. Entiendo que has considerado las consecuencias de este asunto. ¿Pero podías imaginar cómo se desarrollaría? ¿Has considerado cómo verían este incidente los portadores de la palabra dispersos por la galaxia? Cuando el planeta natal es destruido y el primarca muere, cuando el primarca de una legión muere abiertamente a manos de otra legión envuelta en misterio, convertirse en el tercer perdido ya no es su destino, sino una completa traición. Un símbolo de que la lealtad y los juramentos por los que una vez lo dieron todo se han convertido, completa y trágicamente, en una burbuja de secreto. Maldita sea, Lionel Johnson, ¿alguna vez has pensado en la magnitud de la reacción en cadena que esto desencadenará? A medida que el tono de Elaine se volvía más radical, incluso la imagen presentada por la proyección virtual bastaba para mostrar la ira en su rostro. Era evidente que a la madre de las montañas no le preocupaba la pequeña destrucción que tenía delante. La lógica de pensamiento de todos los primarcas es muy superior a la de la gente común, y su visión y perspectiva superan en cientos o miles de años a las de cualquier hombre sabio del mundo. Esto es muy común. La gran mayoría de ellos son políticos, generales y científicos natos, con conocimientos muy superiores a los de la gente común. Por ello, su capacidad de observación es extraordinariamente aterradora. Basta con unos pocos símbolos elusivos y sin sentido, o la textura regular y flotante de la piel de sus mejillas, para reconstruirlos e integrarlos en una pieza de información tras otra que se ajusta al análisis lógico. En los ojos de Zhuangzhen, vislumbró a través de la imagen virtual y vio la mirada, la expresión y las palabras decepcionadas de Elaine, así como su impotencia como si estuviera acostumbrada a un comportamiento tan extremo. Zhuangzhen pudo comprender fácilmente las primeras piezas de información. Después de todo, muchas personas tenían opiniones sobre su estilo de hacer las cosas antes, pero la última pieza de información lo hizo sentir un poco extraño. ¿Acostumbrado? Lógicamente hablando, la reputación de la primera legión dentro del imperio era extremadamente misteriosa y poderosa.
Aparte de la gente de Caliban y algunas personas con las que había entrado en contacto en Terra, pocos conocían la especial reputación de la Primera Legión. Incluso si lo supieran, ya se habrían callado hace mucho tiempo. Sin embargo, aunque tenía algunas dudas en su corazón, Swanson permaneció en silencio y escuchó pacientemente la advertencia de Elaine. Si sientas este precedente, los ataques entre las legiones tendrán un impacto irreversible en el Imperio. Y si los portadores de la palabra, que ya se han extendido por el Imperio, son empujados al bando contrario, la verdad imperial que predicó nuestro padre se derrumbará lentamente desde sus cimientos. Este definitivamente no es el desarrollo que tú, yo y mi padre queremos ver, Johnson. Destruir incondicionalmente una crisis desconocida solo llevará a los portadores de la palabra a desilusionarse por completo del imperio de la humanidad y revelará la verdadera naturaleza de los Astartes al imperio. Elaine habló solemnemente, pero cuando mencionó la naturaleza de los Astartes, sus palabras se detuvieron de repente. Ella miró a Cole Swain, que estaba junto a Johnson. Como si estuviera esperando qué tipo de reacción tendría Swanson. Pero, estoy seguro de que tu hermano en la Legión ya te ha contado estas cosas. Así que, diré algo un poco diferente. Desde nuestra perspectiva, y desde la de mi padre y los demás, veamos qué tan serio se vuelve este asunto. Swanson también era muy consciente de las intenciones de Elaine. Agitó la mano levemente, pidiendo a los guardias del primarca y a Corswain que estaban a su lado que evitaran la conversación por un momento. Al ver esto, Elaine se aclaró la garganta. En primer lugar, hablemos de la Gran Rebelión. Incluso Johnson se habría sentido desconcertado por el término rebelión. Aunque esperaba que Elaine pudiera mencionar algunos secretos sobre los portadores de la palabra o los secretos sobre los hombres de hierro para detener su determinación de destruir Colchis. Pero, la Gran Rebelión y... Swanson no entendió muy bien. Sin embargo, no ignoraba el significado aparente de la palabra. Un acto de rebelión a gran escala. Por el contrario, Swanson era muy consciente del significado de este término y desconfiaba profundamente de cualquier región estelar en el imperio humano donde pudiera ocurrir una rebelión. Especialmente con los 500 mundos de ultramar de Guilliman, incluso Johnson tendría problemas si el ambicioso señor de los ultramarines quisiera iniciar una rebelión. Sí, eso es lo que piensas. En resumen, en un futuro no muy lejano, el imperio del hombre se enfrentará a una rebelión de inmensas proporciones. La destrucción de la ciudad perfecta de los portadores de la palabra y el descenso del Orgar a la confusión son las claves de este capítulo, el preludio para abrir la caja de Pandora. Elaine miró a Swanson con una sonrisa, observando cómo los ojos del león cambiaban gradualmente de la confusión a la vigilancia y luego a la precaución. Dado que el llamado truco de prever el futuro no puede engañar completamente a este astuto león, es mejor hablar abiertamente desde el principio. Además, también le gustaba ver a sus hermanos primarcas mostrando su verdadero yo, lo que era inconsistente con su antigua majestad y arrogancia. Y lo reprimí para que pudiéramos prepararnos mejor para la crisis. Es solo que, dijo Elaine, desviando la mirada hacia las dos flotas enfrentadas en el mapa estelar. Su estabilidad no es muy buena, claro, gracias al mérito de ciertas personas. Claro que no pretendo culparte. De hecho, tu reacción es natural para mí. También simboliza que el futuro que conozco es, hasta cierto punto, correctivo o inevitable. Ya habéis visto a esos enemigos que están impulsando la rebelión en el Maelstrom. Antes de que Elaine pudiera terminar sus palabras, Swanson la interrumpió abruptamente. Elaine miró a Swanson con una ligera sorpresa, pero solo vio una determinación sin precedentes en sus ojos verde oscuro que eran una mezcla de salvajismo y racionalidad. Era como si algún tipo de instinto lo guiara a cuestionarse a sí mismo. Parece que no necesito explicar la fuente de esta información. Elaine suspiró, era obvio que el extraordinario instinto bestial de Swanson podía encontrar con precisión los nodos que conectaban todo a partir de una gran cantidad de información compleja. El odio del emperador hacia las creencias religiosas, la erosión de la energía disforme del gran vórtice que se aleja gradualmente, Colchis llena de energía psíquica y hombres de hierro, y las cosas con las que debe lidiar la verdad imperial. Cuando todo esto se conecta, combinado con la mancha del caos que el propio Johnson había presenciado en las selvas de Caliban, es fácil revelar el verdadero enemigo del imperio del hombre. El caos. Ya sea la gran rebelión que mencionó Elaine, o la posición única de los portadores de la palabra en el imperio humano, podrían combinarse fácilmente frente a un enemigo tan indescriptible y extraño. Sin embargo, este nivel de velocidad de organización de la información es bastante normal para un primarca. Solo y no creo que Lorgar tenga las cualidades necesarias para iniciar una gran rebelión.
Aunque su ejército ha sido dividido, destruirlos a todos no será un problema en absoluto. Ante el peligroso tema planteado por Elaine, Huang Zhen dio su propia opinión con indiferencia. Si bien no se mencionó la posibilidad de que los astartes estuvieran en un estado de peligro personal a partir de ese momento, o la disminución de la confianza del emperador en la primera legión, estos nunca fueron parte de las consideraciones de Huang Zhen. Su lealtad al imperio siempre fue clara y nunca cuestionó sus acciones. En opinión de Huang Zhen, aunque el imperio de la humanidad estaba ahora en crisis, no había llegado al punto en que colapsaría internamente. A menos que el emperador entregara la autoridad para comandar la legión Astartes a otra persona, y esa otra persona estuviera corrompida por el poder del caos y tuviera un prestigio extremadamente alto, conduciría a la enorme rebelión que mencionó Elaine. Obviamente, la posibilidad de que esto ocurra es casi insignificante. No es completamente imposible, pero las condiciones son demasiado duras, tanto que incluso a una persona cautelosa como Huang Zhen le resulta difícil alcanzarlas. Sin embargo, Huang Zhen no dudaba de que la legión se rebelaría. En cuanto a este punto, sí lo había pensado y especulado sobre la posibilidad de que una legión Astartes traicionara al imperio humano en el futuro. Marcó en secreto los mundos logísticos y los planetas de origen de las legiones principales para poder extinguir estas peligrosas chispas a tiempo en un momento crítico del futuro. A los ojos de este león de Caliban, los engranajes de la historia no son estáticos e inertes, sino enormes tormentas que pueden desencadenar una espiral de crisis en cualquier momento y en cualquier lugar. Cualquier pequeña oportunidad es suficiente para evolucionar hacia una terrible crisis que traerá desastre a varias regiones estelares o incluso campos estelares. En cuanto a la manifestación específica, es probable que Huang Zhen siempre haya mantenido un alto nivel de vigilancia hacia la 13ª Legión. En cuanto a los portadores de la palabra, aunque no despreciaba al Olgar, Huang Zhen no creía que la rebelión de los portadores de la palabra tuviera un impacto tan significativo en el imperio humano como para desencadenar una rebelión de una escala tan aterradora. Además, la mera rebelión de los portadores de la palabra nunca podría encajar con el importante secreto que Elaine quería transmitir. No lo niegues tan rotundamente, hermano mío. Puede que las legiones del Olgar no sean capaces de iniciar una rebelión terrible, pero sí pueden usar el arma más terrible para el imperio: la fe. Esto es algo que nuestro padre odiaba y anhelaba erradicar, y también mencionaste las cosas detrás de esto, esas cosas son los enemigos del imperio humano. Al escuchar esto, los ojos de Huang Zhen inmediatamente se llenaron de anticipación. Anhelaba que la otra parte le brindara la posibilidad correspondiente para poder lidiar con Colchis y Lorga a tiempo. Elaine naturalmente sabía lo que Huang Zhen estaba pensando, y sus siguientes palabras no lo satisficieron. Por ahora, esos enemigos no pueden infiltrar fácilmente a sus secuaces en el universo real. Ya he eliminado a muchos de sus secuaces y tentáculos con antelación, y he transformado las armas que prepararon para el imperio humano, los portadores de la palabra, en armas específicas para ellos. Para ser precisos, en realidad, no estoy aquí para disuadirte de destruir Colchis, Huang Zhen. Solo estoy aquí para darte dos opciones: ¿deberíamos usar las armas del enemigo para debilitarlo? ¿O deberíamos romper esta arma y preparar otra? Ante la sonrisa de Elaine, Huang Zhen se quedó en silencio. Obviamente, ella lo sabía desde el principio. Yo elegiría a ambos. Y para Huang Zhen, eliminar amenazas y explotarlas nunca son contradictorios. Si bien abordaba inmediatamente cualquier amenaza potencial con medidas extremas, eso no significaba que no evaluara la situación, especialmente al considerar decisiones importantes. Para él, la batalla de Kolkida era, en última instancia, solo una cuestión de resolver el problema de Iron Man. Incluso si atacaba a otra legión Astartes y mataba a un primarca por ello, solo valdría la pena sacrificarlo. La reputación de la primera legión y la confianza del imperio son ciertamente importantes, pero no son insuperables como para sacrificarlas. Especialmente después de que Elaine le explicara que los portadores de la palabra se convertirían en la fuerza impulsora detrás de la rebelión en el futuro, Huang Zhen tuvo otra razón para destruir Colchis. Y ahí radica el problema. Si Colchis y los portadores de la palabra fueran destruidos ahora, el mismo problema que Elaine mencionó quedaría expuesto abiertamente ante el imperio, y no sería posible ningún plan de respaldo ni preparación. Esto es lo malo de que los portadores de la palabra sean destruidos en este momento. Conocer la crisis, afrontar la crisis, manejar la crisis y pesar adecuadamente la pesada balanza del corazón se han convertido casi en un instinto como respirar para esta bestia de Caliban.
Sin embargo, cuando una tormenta que estaba a punto de arrasar la galaxia estaba a punto de llegar, no pudo prever cómo se desarrollarían las cosas porque había borrado algunos asuntos triviales e insignificantes de antemano. Esto es lo que Zhuang Zhen no puede tolerar. Si el portador de la palabra fuera liberado en ese momento, y a este tipo, que se sospechaba que tenía la capacidad de predecir el futuro, se le permitiera liderar al Orgar a la línea del frente contra el caos, entonces habría espacio para aliviar la situación. Innumerables pensamientos pasaron por la mente de Johnson, y la balanza que una vez pesó todo sin piedad lentamente se inclinó hacia los portadores de la palabra. Los ojos bestiales de Zhuang Zhen se entrecerraron lentamente, observando atentamente la leve sonrisa de Elaine. Además, parece que entiendo bastante bien tu naturaleza, ¿no? Elaine sonrió y expresó lo que había en el corazón de Zhuang Zhen. Era obvio que la comprensión que mostraba no era solo la del señor de la Primera Legión, sino más bien una comprensión profunda de todo lo que había experimentado, escuchado y presenciado en el pasado de los niños del bosque. Por esta razón Johnson creyó instintivamente que la gran rebelión que ella describió sucedería. Todas sus palabras estaban dirigidas contra la conspiración de Lionel Johnson. Tranquilo, hermano. Todos tenemos secretos, tú tienes tus secretos, yo tengo los míos, y Lorgar, él tiene sus secretos. Entonces, que Lorgar muera durante este período no le conviene a nadie, y esos hombres de hierro, probablemente no sean tan peligrosos como crees. Después de todo, en esencia son solo un grupo de zombies. Elaine habló con ligereza y transmitió mucha información analizada del núcleo de Iron Man a Zhuang Zhen. Registra en detalle la historia de estas ruinas de Iron Man durante la era tecnológica oscura, así como datos extremadamente similares a los zombies de Iron Man en Colchis. Parece que ya te has ocupado de Matrix. Después de leer rápidamente la información, Zhuang Zhen se dio cuenta instantáneamente de que Elaine parecía haber accedido al motor de pensamiento de esos hombres de hierro y desmontado sus componentes centrales. Lógicamente hablando, la vida de la disformidad no debería tener el concepto de muerte. Si no me equivoco, su conciencia ya debería haber abandonado este planeta. Entonces, ¿conectaste un componente de Iron Man contaminado psiónicamente al centro de datos? No. Se está analizando y procesando en la red de área local. Aunque recibió la respuesta esperada, Zhuang Zhen inmediatamente mencionó el planeta natal de los hijos de las montañas como un objetivo. Johnson, cálmate. No me digas que también planeas exterminar mi planeta natal. Ignorando la expresión cada vez más fea de Elaine, Zhuang Zhen cerró la comunicación sin decirle una palabra. Sin embargo, el incidente de Kolkida debería haber llegado a su fin. Aunque Zhuang Zhen mantuvo una actitud fría de principio a fin, ya había cancelado su decisión de destruir Colchis en su corazón. Pero, Nukeria también ha sido puesta en la lista de alerta. Si allí se produjera una crisis ómnica, Johnson no dudaría en desplegar torpedos ciclónicos. Y... Mamá, ¿qué pasa ahora? Khan estaba un poco confundido por el final repentino de la llamada con Zhuang Zhen. Desde su perspectiva, la comunicación entre los dos primarcas era demasiado oscura y extraña para que un Astartes como él pudiera escucharla. Más tarde, incluso salieron palabras como destruir Nukeria, no debería haber ningún problema. Elaine meneó la cabeza levemente, aparentemente no sorprendida por el final abrupto de la llamada. Pero, ¿qué es exactamente la orden de exterminio? Obviamente, a Khan le importaba más la orden de exterminio mencionada en su conversación. Ay, espero que Nukeria no tenga problemas graves en el futuro. Al recordar la actitud cautelosa de Johnson, Elaine no pudo evitar suspirar. Después de muchas dificultades para persuadir a este hermano extremo para que regresara, accidentalmente sacrificó su propio planeta natal. Quizás esto es lo que significa. Quien juega con el destino, eventualmente será jugado por el destino. Al mirar las flotas de ángeles oscuros en el mapa estelar que gradualmente estaban levantando su alerta, Elaine se olvidó temporalmente de la mirada de Johnson de te tengo en la mira. Después de todo, deberíamos estar agradecidos de que las cosas estén mejorando. Comunicarse con primarcas que tienen personalidades muy diferentes nunca ha sido una tarea fácil. Antes de esto, había recurrido a diversos medios para persuadir a Luogia a que regresara del punto crítico previo a la rebelión. Si perdía la cabeza repentinamente tras ser estimulada por Zhuang Zhen, todas sus acciones previas serían en vano. De hecho, antes de terminar la conversación, Elaine no sabía si podría hacer cambiar de opinión a este cauteloso hermano. Cualquier persona normal probablemente no cambiaría de opinión como Zhuang Zhen debido a una gran rebelión ficticia.
Y aunque la idea de Johnson de destruir Colchis no es algo que a una persona normal se le pueda ocurrir. Si se tratara de cualquier otro primarca relativamente normal, probablemente ignoraría la gran rebelión y el caos mencionados por Elaine como locuras como las de Conrad, y no intentaría imaginar posibilidades y amenazas en ellos. Solo Zhuangzhen le daría tanta importancia al peso de cada amenaza y combinaría cuidadosamente las condiciones que le resultan beneficiosas a partir de una gran cantidad de información. Para Colchis, la crisis de la orden de exterminio se resolvió temporalmente. Después de terminar su llamada con Zhuangzhen, Elaine se conectó rápidamente al canal de comunicación de Luogia. Oye, Lorga, ¿cuánto tiempo sin verte? Probablemente no puedas imaginarte lo que he hecho. Elaine dijo felizmente. Sin embargo, Luogia parecía bastante cansado en ese momento. Ni siquiera la proyección holográfica podía ocultar su fatiga. El rostro mágico que una vez brilló con un ligero resplandor púrpura se había atenuado, y sus párpados, entrecerrados y caídos, estaban apáticos, como si fuera un mortal que no hubiera dormido en varios días y noches. Es difícil imaginar qué tipo de presión podría causar que un primarca muestre una fatiga tan insoportable. HMM. Has vuelto, hermana mía. Después de ver a Elaine, Luogia suspiró como si se sintiera aliviado, pero sus profundos ojos morados no recuperaron su brillo anterior. ¿Sabes algo sobre el incidente de Johnson? Incluso sin conocer los detalles, Elaine aún podía imaginar lo que había hecho Zhuangzhen y asintió. Lo siento por volver tan tarde. El tono de Elaine era ligeramente de disculpa, pero inmediatamente tomó el tema de Luogia. ¿Un problema de Colquida, no? Antes de irme, investigué las circunstancias específicas de esos hombres de hierro y resolví la mayoría de los problemas. Lógicamente, tú y Zhuangzhen ya no tienen que preocuparse por ellos. Aunque suene extraño, solo son un grupo de zombies sin cerebro. Después de escuchar la noticia, Luogia se sintió aliviado. Y eso es bueno. Pero Luogia pareció recordar que algo aún no estaba terminado y continuó preguntando. Entonces, el lado de Johnson. Me he comunicado con él y también ha abandonado esas ideas irrealistas. No te preocupes, hermano. Incluso después de obtener una respuesta definitiva, la preocupación en el rostro de Luogia aún no desapareció. Elaine vio que todavía tenía dudas en su corazón y preguntó lentamente. ¿Y pasa algo malo? Al observar la expresión melancólica de Luogia, Elaine frunció el ceño levemente. ¿Podría ser que los portadores de la palabra ya estén en guerra con los ángeles oscuros? No, y es improbable. Si ambos bandos ya hubieran entrado en guerra, Johnson no se habría retirado tan fácilmente. Dejando de lado el pensamiento poco realista que cruzó por su mente, el rostro de Elaine comenzó a volverse cauteloso. El cerebro avanzado del primarca comenzó a reconstruir todos los desarrollos posibles durante este período a través de la información conocida, y finalmente llegó a una respuesta con una probabilidad muy alta. ¿Podría ser tu legión? Ella preguntó tentativamente. Si Lorgar hubiera revelado a sus descendientes durante este período que su tierra natal sería destruida por una legión hostil, los portadores de la palabra seguramente habrían estado extremadamente indignados y hostiles hacia los ángeles oscuros. Aparte de Colchis y Johnson, lo único que preocupaba a Lorgar en ese momento era el asunto de la legión. En un instante, la respuesta de Luogia confirmó la suposición de Elaine. Mis hijos están muy insatisfechos con las decisiones de Johnson. Muy insatisfechos. Tanto es así que ahora muestran un grado considerable de hostilidad hacia los ángeles oscuros. Si no fuera por mis órdenes, probablemente estarían enfrentando a la primera legión ahora mismo. En respuesta, Elaine sintió que su presión arterial se disparaba. Hermano mío, no me digas que mientras me ocupo de esos hombres de hierro, también tengo que coordinar la relación entre las dos legiones. Luogia simplemente mostró una expresión de impotencia. Y bueno. Elaine suspiró profundamente. Parece que tengo que asumir toda la responsabilidad de este desastre. Aunque era su responsabilidad lidiar con el incidente de Colchis, la serie de acontecimientos extraños la hicieron sentir un poco impotente. Para ser honesta, Elaine no tenía mucho que decir sobre la reacción de los portadores de la palabra. Cuando el planeta natal esté al borde de la destrucción, todos mostrarán su determinación de proteger su patria hasta la muerte. Y de hecho, la guerra estaba a punto de comenzar antes de que llegaras. Y no tengo ninguna razón para detener esta guerra. Ante la impotencia mostrada por Elaine, Luogia simplemente cerró los ojos y murmuró, como si recordara la escena de hace unos días cuando los guerreros portadores de la palabra lo rodearon al unísono.
De hecho, incluso el propio Rorgar estaba complacido con la hostilidad mostrada por los portadores de la palabra hacia los ángeles oscuros. Si Elaine no viniera, una gran batalla sería inevitable. Hace unos días, bajo el interrogatorio de Angertai, Lorgar se vio obligado a revelar la verdad. La primera legión se preparaba para destruir Colchis. Cuando Angertai reveló la verdad a los legionarios, todos los portadores de la palabra enfurecieron. Aunque alguna vez admiraron las cualidades que mostraban estos guerreros taciturnos, nadie pudo permanecer tranquilo cuando la noticia de que su ciudad natal estaba a punto de ser destruida por el enemigo era inminente. Era obvio que la filtración de esta información fue aprobada por el primarca. En este momento crítico, las barreras que una vez existieron entre los legionarios debido a las preocupaciones sobre la rebelión fueron completamente rotas por la voluntad de proteger al planeta madre, dejando solo la confianza como camaradas. Como resultado, los portadores de la palabra pusieron rápidamente a todo el personal perteneciente a la primera legión en el más alto nivel de alerta, e incluso las naves atracadas sobre el planeta entraron en estado de guerra. Aunque el problema de los hombres de hierro fue ignorado temporalmente, los portadores de la palabra todavía sentían que los ángeles oscuros en órbita que habían preparado torpedos torbellino eran más peligrosos que estos extraños enemigos que podían ser fácilmente destruidos con solo verter potencia de fuego. Después de todo, iban a destruir el planeta natal de una legión y matar al primarca de una legión. Dado que los ángeles oscuros están utilizando medios tan crueles para provocar la confrontación entre las legiones, los portadores de la palabra inevitablemente responderán con la resistencia más feroz. Esta era una razón perfectamente legítima, e incluso Lugia, que estaba tratando de disuadir a sus descendientes, no tenía nada que decir al respecto. Aunque el misterio y el poder de la primera legión son ampliamente conocidos, la voluntad de los portadores de la palabra de proteger su patria nunca será fácilmente quebrantada. No importa que estos ángeles oscuros puedan cargar con responsabilidades inimaginables, no importa que estos misteriosos guerreros tengan sus propias razones únicas. Sin embargo, el secreto nunca es motivo para actuar imprudentemente. Nadie podía tolerar que su ciudad natal fuera destruida por sus camaradas. Aunque su fuerza era incuestionable, nadie sentía miedo. Especialmente para los portadores de la palabra que habían destruido personalmente la ciudad perfecta. Su lealtad al imperio es incuestionable, su compromiso de proteger a la humanidad no requiere pruebas. Si te retiras en este momento, no habrá ningún lugar a donde retirarte. Detrás de ellos está su casa. Entonces, madre, ¿cuál es nuestra situación actual? Mirando el panel de comunicación que estaba nuevamente cerrado, Khan miró a Elaine confundido. Y ajá. Elaine simplemente se encogió de hombros, con una expresión que decía: esperaba que esto sucediera. Después de todo, ella estaba demasiado familiarizada con sus hermanos primarcas que parecían serios y dignos pero en realidad no eran personas normales. Este desastre que apareció de la nada fue causado por ellos. De hecho, puede haber alguna posibilidad de que Chaos esté impulsando el asunto en secreto, pero en el fondo, no hay duda de que el estilo único de Zhuangzhen jugó un papel importante en este incidente. Incluso Elaine, que estaba mentalmente preparada, se sorprendió por el feroz ataque de Zhuangzhen a la primera legión. El melodrama familiar entre los primarcas también es una visita obligada en este oscuro universo. A juzgar por la situación actual, tendremos que lidiar con los problemas de esos hombres de hierro nosotros mismos. Mientras hablaba, recordó los movimientos de la flota de los Ángeles Oscuros. A juzgar por la información que se muestra en el mapa estelar, la mayoría de las flotas de la Primera Legión están pasando por Punto Mandeville una tras otra, dejando solo la verdad indomable de Zhuangzhen y algunas fragatas atracadas en el puerto espacial. Parece que la fuerza principal de los Ángeles Oscuros debería estar preparándose para retirarse a Galaxia. Después de todo, a partir de la información que Elaine le dio a Zhuangzhen, también podemos saber que estos hombres de hierro en realidad no son tan amenazantes, por lo que han sido eliminados de la lista de vigilancia clave. Como una de las legiones astartes más elitistas del Imperio Humano, Terra no podía permitir que estas flotas expedicionarias se quedaran de brazos cruzados. Esos silenciosos guerreros debieron de estar abrumados por las numerosas misiones expedicionarias que siguieron, por lo que abandonaron Colchis tan rápidamente y regresaron a la Gran Cruzada. En cuanto a Zhuangzhen, es posible que no se vaya hasta que Elaine termine de ocuparse de las tareas de Iron Man. Pero el problema que enfrenta Elaine no es solo el secreto dentro de la torre mecánica gigante, sino también la cruel realidad de que no puede obtener mucha ayuda debido al conflicto entre las dos legiones.
Es tan frustrante como que los compañeros de equipo de repente se peleen entre ellos antes de un resultado crucial. ¿Dejar que nos encarguemos? Pero solo tenemos un crucero y una fuerza de menos de una compañía, incluso Khan frunció el ceño lentamente. ¿Por qué estas dos legiones astartes de repente se volvieron poco confiables cuando llegó el momento crítico? Uno quería lanzar torpedos vertiginosos al planeta natal de sus compatriotas, mientras que el otro ni siquiera podía controlar su propia legión. Por su madre, Khan también supo de las malas acciones de las dos legiones. Cuando los ángeles oscuros llegaron a Cólquida, casi bombardearon también a su madre. Los portadores de la palabra fueron aún más terribles. El sumo sacerdote y el capitán de la primera compañía eran, en realidad, cultistas que querían rebelarse contra el imperio. Estas dos legiones son realmente, hay mucha gente con talento. Originalmente, Khan tenía algunos buenos sentimientos hacia los portadores de la palabra, pero eso también se debía a su amistad con Angertai. En la era en la que la 12 Legión todavía era conocida como los perros de guerra, Khan tenía una buena relación con ese guerrero portador de la palabra. Ay, no podemos hacer nada. Solo podemos esperar que no ocurra nada grave. Elaine suspiró y le dio una palmadita en el hombro a Khan. Elaine realmente no quería lidiar con el problemático asunto de reconciliar la relación entre las dos legiones. En la línea de tiempo original, estalló un conflicto a gran escala entre los portadores de la palabra y los ultramarines sobre ajustar su relación. Aunque ahora la influencia del caos se puede eliminar por completo, ella no quiere crear problemas innecesarios y empeorar la situación. Recuerde que esto fue solo el período M30. Si unas décadas más tarde, con la victoria de Ullanor y el emperador retirándose gradualmente de la Gran Cruzada y entrando en la desastrosa era de la herejía, este incidente podría no haber terminado tan fácilmente. Los capítulos portadores de la palabra que aún luchan en toda la galaxia podrían ser utilizados como armas por Horus porque sus planetas de origen fueron destruidos y consumidos en las líneas del frente de la rebelión contra el imperio. Pensando en esto, Elaine comenzó a tener dolor de cabeza por lo que sucedería en unas décadas. Después de todo, a pesar de que había aplastado al gusano Erebus hasta la muerte de antemano, no significaba que el dios del caos no tuviera un plan de respaldo para lidiar con los acontecimientos posteriores. Respecto a esto, Elaine incluso tenía una vaga sensación de que Caos podría haber matado deliberadamente a Erebus con antelación, para que el futuro establecido con el que ella estaba familiarizada se volviera caótico y desordenado, e incluso se hundiera en este atolladero sin fondo. El caos siempre está desordenado. Lanza una resistencia histérica contra ellos y el señor de la calavera y el bronce te lanzará miradas de admiración. Desesperados de sus acciones, el Padre de la decadencia y la vida les concederá misericordiosamente una bendición. Intrigado por sus perversos planes, el dios del engaño y la verdad revelará la horrible verdad. Enferma por su retorcida inmundicia, la dama del placer y del dolor los abraza en un abrazo corrupto. Se forman a partir de las emociones inconscientes de muchas criaturas del universo real. Son tan elevados y poderosos como los seres de dimensiones superiores, tan elevados y poderosos que solo la palabra Dios puede describir su existencia en sentido general. Aunque su malicia excede con creces la de cualquier tirano del universo real, no puede ocultar el hecho de que se sientan en el trono supremo, pasando por alto todo con indiferencia. Para Elaine, quien una vez se había enfrentado al dios de la sangre, este sentimiento frío estaba profundamente grabado en sus huesos. Incluso si estás histérico y te hierve la sangre, una vez que las cadenas se rompan, te sentirás sinceramente feliz por cada latido del corazón. Aunque la esencia y la existencia del primarca habían trascendido hacía mucho tiempo la definición de mediocridad, todavía sentía que no podía alcanzar el nivel de su padre. A medida que este incidente iba llegando a su fin, Elaine tuvo que llevar a cabo su plan lo antes posible. Con Lorgar reagrupado y los intrépidos portadores de la palabra, lanzaron la segunda cruzada del caos hacia el ojo del terror. Aunque tiene el conocimiento para predecir el futuro, en última instancia es poco realista usarlo para luchar contra los ilusorios dioses malvados del caos detrás del velo de la disformidad. Tarde o temprano, una nueva mano del destino impulsará la gran rebelión, y tarde o temprano, una legión caerá al abismo bajo la guía del dios maligno. El imperio cuenta con 18 legiones astartes, y el momento de que el señor de la guerra ascienda al trono en Ullanor se acerca gradualmente. Elaine, incapaz de dividir su tiempo, no puede aprovechar el momento, el lugar y a la gente adecuados como la ciudad perfecta para limpiar los coágulos de sangre de otras legiones de una vez.
Ahora, necesita completar las tareas triviales que tiene por delante lo antes posible, forjar completamente al portador de la palabra en una espada afilada que pueda atravesar el caos y volver a fabricar al oxidado hijo de la montaña. Solo entonces tendría la confianza para blandir su espada contra el señor de las calaveras nuevamente. Ha quitado su brazo y ha derramado la sangre inmunda de Dios sobre la tierra de los hijos de los montes. Esta vez, Elaine todavía quería que pagara con sangre. Y cuando la cápsula de lanzamiento aéreo de los hijos de las montañas se estrelló contra la superficie de Colchis, Elaine y su grupo también vieron el objetivo de su viaje. Era una enorme torre que se elevaba hacia las nubes, como la legendaria Torre de Babel. Sin embargo, comparada con la torre gigante que puede conectar los pensamientos y la voluntad de toda la humanidad, esta torre gigante posee evidentes elementos mecánicos. Sin duda, esta es la torre mecánica que Elaine había visto en el banquete entre el subespacio y el universo real. Pero en comparación con aquellas ruinas de hierro antiguas y destartaladas, la torre gigante frente a ellos parecía un edificio espectacular de alguna civilización poderosa. Un edificio masivo lo suficientemente alto como para tocar el espacio, su mera existencia es un desafío para la ciencia de los materiales y la arquitectura, sin mencionar que esta torre gigante apareció casi de la nada sin consumir ningún recurso conocido. Lorgar había ordenado a los sacerdotes técnicos que investigaran cuidadosamente la masa y la composición de los hombres de hierro y la torre mecánica, y compararan su composición con los elementos existentes y los elementos sintéticos en Colchis. El resultado es completamente desconocido. Aunque el imperio humano también tiene la capacidad y la tecnología para construir edificios similares, es simplemente una fantasía construir un edificio tan espectacular sin utilizar los recursos del planeta. Desde una perspectiva imperial, el edificio no pertenecía en absoluto a Cólquida. Es como un edificio fantasma que cayó de la disformidad al universo real. Y el hecho es que ese parece ser el caso. Después de todo, en su opinión, esta torre mecánica probablemente era solo el cadáver dejado por el demonio de hierro cuyo núcleo ella había quitado. Los zombis mecánicos que emergen continuamente de la torre podrían provenir de la extraña tecnología de la era oscura. En esa terrible y alocada era, la energía infinita, las máquinas de movimiento perpetuo y tecnologías más avanzadas y misteriosas podrían no ser tan extrañas. Las formas de vida mecánicas, sin instrucciones específicas que las guíen, solo ejecutarán la última instrucción que recibieron en un bucle. Resurrección de la civilización de Iron Man. Presumiblemente, esta es la voluntad restante del hombre de hierro. Aunque la vida en la disformidad no suele dejar cadáveres en el universo real, ese era un demonio perteneciente al Señor del Cambio. Incluso la muerte podría ser solo una parte de su conspiración. Por eso, Elaine no bajó la guardia y lo trató como un desastre que podía solucionarse fácilmente. Al igual que los 4 elegidos de la Inquisición que lucharon contra Nurgle en la ciudad colmena de Tetín, una misión de reconocimiento ordinaria puede convertirse en una feroz batalla contra monstruos del caos bajo el poder malicioso del caos. Nunca se sabe cuándo un montón de monstruos rosas pueden aparecer de repente en el camino. Por supuesto, el equipo que ella dirigía no era un psíquico ilegal que de repente perdía el control y explotaba, un odrete que solo sabía desperdiciar municiones, un fanático que corría más rápido que nadie cuando algo sucedía, o un veterano que a menudo era reducido a cenizas por pistolas de plasma. Detrás de ella se encontraba un equipo de veteranos astartes que se habían formado en las sangrientas guerras del caos, se habían enfrentado a los ejércitos de Khorne y habían obtenido la gloria de la victoria. Y cuando llegaron al pie de la gigantesca torre mecánica, vieron las posiciones de artillería de los portadores de la palabra. En este momento, los portadores de la palabra están bombardeando la entrada de la torre mecánica las 24 horas del día. Esa extraña puerta que parecía estar conectada al subespacio y de la cual salían continuamente zombis mecánicos. En el centro de mando, Elaine conoció al comandante temporal de los portadores de la palabra. «Estás aquí, mi señor». Al ver venir a Elaine, Angertai se levantó de su asiento de comandante y saludó respetuosamente. Detrás de Elaine, Khan se sobresaltó un poco. No había imaginado que su hermano de batalla portador de la palabra ocuparía una posición tan alta. Todos éramos hermanos que luchamos juntos en el foso de duelo antes, entonces, ¿cómo es que de repente te ascendieron? Y yo, solía ser el segundo al mando de la legión, así que está bien. A diferencia de los pensamientos sin sentido en la mente de Khan, frente al primarca que tenía frente a él, Angertai en realidad estaba un poco nervioso. Después de todo, lógicamente hablando, la diferencia de estatus entre el primarca y los oficiales astartes era evidente.
Debería haber ido a saludar al otro en persona tras recibir la comunicación de la 12 Legión, en lugar de esperar a que lo visitaran. Pero los muchos asuntos triviales que ocurrían en Cólquida realmente abrumaron a Angertai. En ese momento, llevaba sobre sus hombros el peso de casi toda la 17ª Legión. Bajo las órdenes del Orgar, el señor del capítulo de los soles dentados asumió temporalmente el mando de la Legión de los portadores de la palabra. Aunque se sospechaba que Ludogia no quería gestionar la legión debido a la confusión, Angertai siempre fue muy estricto al tratar con las órdenes del padre de los genes. Ya sea mantener la vigilancia contra los ángeles oscuros, asentar a los civiles evacuados de Colchis o contactar a los sucesores de los portadores de la palabra en los sistemas cercanos, todo era manejado solo por Angertai. Obviamente, aunque los portadores de la palabra se han dividido de una enorme legión en una legión madre y capítulos grandes y pequeños, para unas tartes, manejar y coordinar los asuntos de una legión no es un trabajo fácil después de todo. Incluso suspendió el ritual de dar la bienvenida personalmente al primarca. Desde la perspectiva actual, los resultados son muy buenos. Angertai no solo no decepcionó al Orgar, sino que gradualmente sacó a la luz algunas de sus cualidades ocultas. Tras la partida de los ángeles oscuros de Colchis, lideró a las legiones de los portadores de la palabra para reprimir las actividades de los zombis mecánicos de forma ordenada. Incluso los defensores de la primera legión se fijaron en él. Su estatus en la legión madre también ascendió gradualmente, y parecía estar a punto de convertirse en su lugarteniente. Bueno, gracias por tu arduo trabajo, Angertai. Elaine asintió levemente. Comparados con una legión como los portadores de la palabra, impregnada de una cultura compleja, los hijos de las montañas solo tenían una disciplina simple. Además, ella nunca ha sido alguien a quien le importe la etiqueta. Te reconozco, guerrero de los portadores de la palabra. Naturalmente ella sabía quién era él. El futuro hijo bendito, el guerrero enterrado a la sombra de las águilas gemelas, el pobre hombre incriminado y asesinado por Erebus. Fue este Astartes quien se subió a bordo de la nave nodriza de los portadores de la palabra cuando la ciudad inmaculada fue destruida. Aunque Elaine no estaba interesada en esos guerreros poseídos enredados con demonios del caos, estaba profundamente impresionada solo por la trágica historia de Angertai. Además, Elaine también sabía que Angerte tenía una estrecha relación personal con Khan. De alguna manera, esperaba que su relación personal pudiera convertirse en un vínculo que conectara a las dos legiones, lo que le permitiría sacar completamente a los portadores de la palabra del atolladero de su destino. Sin embargo, por el momento no hay tiempo libre para que Khan y Anglete recuerden el pasado. ¿Dónde está Lorga? Elaine preguntó directamente al grano. Por favor, sígueme. En lo profundo del centro de comando se encuentra la residencia actual de Ludogia. Desde el conflicto con Johnson y la entrega de todos los asuntos de la Legión a Angertai, ha estado viviendo en reclusión y ya no interfiere en asuntos triviales. Aunque los portadores de la palabra estaban a punto de enfrentarse a los ángeles oscuros, Lorgar ni siquiera miró las señales de tensión en los informes de batalla. Él simplemente escribió escrituras en silencio, usando sus propias palabras y piedad para describir la gloria del dios emperador, usando la fe para limpiar su corazón lleno de dolor y confusión, y dejando que la marea de dudas continuara fluyendo en su alma. Como el lamento de todo mártir en su lecho de muerte, él suspiraba por sus pecados que nunca podrían ser redimidos, pero también estaba orgulloso de haber sido testigo de la revelación de Dios. La cosa llamada fe lo ha acompañado casi toda su vida, pero no fue hasta que la destrucción imparable fue inminente que Ludogia se dio cuenta de que el peso de la fe no era algo que pudiera contenerse en himnos aburridos. Puede simbolizar la medida de una persona en su apogeo, y también representar la salvación de una persona cuando cae en el abismo. Las yemas de los dedos de Ludogia se deslizaron lentamente sobre el áspero pergamino. La tinta, aún sin secar, manchó el papel de humedad y suciedad, y la magnífica y elegante poesía del gótico clásico se desdibujó. Los hermosos versos que se pudieron cantar a través de los siglos en este mundo secular fueron completamente borrados por un solo dedo. Tal es la ciudad perfecta, tal es Cólquida. De estas manchas de tinta borrosas y sucias, Ludogia no vio nada digno de elogio, nada que pudiera resaltar su propio valor o hacer inmortal la fe que quería interpretar. También fue por eso que Ludogia vio algo más importante en estas marcas de tinta borrosas. Érase una vez, Ludogia necesitaba escribir escrituras para calmar su mente. Pero ahora ya no lo necesita. La fe no necesita evidencia y la lealtad no necesita énfasis. No hace falta cantar himnos magníficos para seguir las huellas de los milagros.
Simplemente practicar sus palabras y obras es la peregrinación más sagrada. En este momento, Luo Jia parecía poder empatizar con la gente de su ciudad perfecta. Fueron arrojados al sueño eterno por la lluvia de fuego de prueba del cielo, y fueron cubiertos con el polvo de la deslealtad por la rebelión de Erebo. Todo esto es una prueba del divino emperador, y todo esto no es una prueba del divino emperador. Desde el principio hasta el final, la voluntad del dios emperador fue que Luo Jia viajara a las estrellas y obtuviera la última esperanza para el futuro de la humanidad. Pero he pasado la mayor parte de mi vida inmerso en trámites burocráticos sin sentido, intentando mostrar mi valor y mi papel al público como un payaso de una compañía. Es realmente, muy triste. La lluvia de fuego del cielo, la culpa de la traición e incluso la deuda de sangre de miles de millones de vidas. Debería haberse dado cuenta de esto hace mucho tiempo. Luo Jia apretó lentamente la escritura en su mano y rompió el libro de himnos, que alguna vez fue de un valor incalculable, en pedazos de papel inútil. La diferencia entre lo inestimable y lo inestimable es tan solo así de grande. La cálida luz de las velas titilaba levemente. La habitación, que antes estaba llena de libros antiguos y de una intensa atmósfera religiosa, ahora estaba hecha un desastre. Innumerables libros raros escritos por Luo Jia, que podrían haber pasado de generación en generación, se habían convertido en pedazos de papel arrugado y roto. Al mismo tiempo, la luz de las velas también iluminó el rostro de Luo Jia. El hechizo, una vez hermoso y digno, se borró por completo como sus obras, dejando solo suciedad retorcida y 2 líneas de sangre seca y lágrimas. Obviamente, el colapso y la locura pueden no ser todo histeria. El silencio es la norma. Durante este período de tiempo, Luo Jia pensó mucho. Incluyendo, pero no limitado a, su propio pasado, la destrucción de la ciudad perfecta, la rebelión de su padre adoptivo y el sacerdote principal, y la expresión fría e indiferente del Señor de la humanidad. Nació como hijo de Dios con su poder divino, pero no fue capaz de mantenerse en pie ante los reveses uno tras otro. ¿Es una prueba, un temple o un sufrimiento inevitable? Luo Jia no lo sabía. Pero la tragedia de la ciudad perfecta ya se ha creado, y el desastre de Kolkida está a punto de ocurrir de nuevo. A veces, Luo Jia se preguntaba, ¿es inútil su fe? ¿Son insignificantes sus expectativas? Pagó un gran precio para explorar este tema. Gracias a sus instintos gradualmente despertados, la visión del Lorgar penetró el velo de la disformidad y vio muchos hechos horribles. La galaxia ardiente, las estrellas hirvientes, y el Señor Oscuro sentado en el trono. No, Luo Jia sintió que la cosa no era ninguna persona o cosa con la que estuviera familiarizado, pero el aura que exudaba era tan familiar que era difícil de entender. Y en esa sombra llena de niebla índigo, Lorgar vio claramente su propia espalda. Era la de un primarca desaliñado y cansado, pero realizado. Su camino hacia adelante ya no está enredado en la fe, y sus acciones ya no están envueltas en responsabilidad. Es como un creyente que ha completado una peregrinación en un largo viaje. Sin embargo, Luo Jia cometió un crimen atroz por esto. Abrió el portal ilusorio para que los dioses del caos invadieran la realidad y colocó los huesos de innumerables personas que conocía y amaba para encender la gran rebelión de la galaxia. Después de ver todo esto, Lorgar comprendió instantáneamente por qué Elaine mató a Erebus en ese momento, y por qué tuvo que esforzarse al máximo para convencerse de que el Señor de la humanidad era realmente un dios. Si caéis en el abismo donde la fe ya no os favorece, seréis llevados por la calumnia al camino de la depravación y del pecado. Sí, depravación. Aunque lo que la sombra quería que Luo Jia viera era lo que él, que estaba confundido en ese momento, anhelaba. La autorrealización. Sin embargo, Luo Jia, quien ama profundamente a la humanidad y cree firmemente que la fe puede salvar a la humanidad, no puede ver el cielo en la tierra que imaginó en ese futuro. Él solo vio un cadáver enorme, descompuesto y desmoronado, que dependía del vino venenoso llamado fe para saciar su sed. Luo Jia no estuvo de acuerdo desde el fondo de su corazón, ese era un futuro que esperaba con ansias. Aunque era muy similar al cielo religioso descrito por Elaine, estaba construido sobre sufrimiento y sacrificios sin fin, como el rugido de una bestia herida. El valor de la fe no necesita ser medido. Antes de la llegada de Elaine, Lorgar ya se había preparado para ser enterrado con Colchis. Esta era también la mejor oportunidad para eliminar un futuro tan cruel. Él debería haber soportado todo esto solo. Si desapareciera no habría ninguna chispa de rebelión. El caldo de cultivo para la depravación puede que no desaparezca, pero Elaine, que es similar a ella y puede ver el futuro, definitivamente reescribirá ese futuro lleno de sufrimiento.
Sin embargo, después de la llegada de Elaine, el ángel oscuro se fue. Sin embargo, Luo Jia no se sintió aliviado. Porque esto significa que su expiación acaba de comenzar. Y si Elaine quería describir el estado actual de Luo Jia, solo podía pensar en una palabra. Demacrado. Pómulos excesivamente delgados, pupilas inyectadas en sangre y un aura tenue que emana de su cuerpo, desde cualquier ángulo que se mire, esta no es la postura que un primarca debería presentar. Comparado con el santo de espíritu alegre del pasado, el Lorgar actual se asemeja más a un anciano cuya vida está a punto de extinguirse, como si una presión invisible lo enviara al final de su existencia en cualquier momento. Ante la mirada perpleja de Elaine, Angertai negó lentamente con la cabeza sin decir nada. Aunque también le preocupaba la condición del padre de los genes, tras ser rechazado por la otra parte, el guerrero de los portadores de la palabra no hizo más preguntas, pues no era algo en lo que pudiera involucrarse. Después de ver a Elaine, los guardias del primarca que estaban esperando junto al hogar parecieron haber recibido órdenes y abandonaron la habitación en silencio. Al ver esto, Angerta y Khan también abandonaron la habitación con ellos. Todos sabían que el tema que los dos primarcas querían discutir probablemente no era algo que pudieran escuchar. En el momento en que la pesada puerta se cerró con un ruido sordo, Luo Jia también levantó lentamente la cabeza. Su mirada vacía y distraída se encontró con la de Elaine, y su garganta ronca y seca se movió con dificultad. Tenías razón todo el tiempo, Elaine. Veo el futuro del que hablas. Pensé, que la gran cruzada finalmente culminaría en redención, que la humanidad entre las estrellas no sufriría más, y que toda locura y depravación serían completamente extinguidas por el poder de la fe. Sin embargo, y al hablar de fe, Luo Jia mostró una sonrisa extremadamente fea y retorcida. Ni siquiera una sonrisa forzada fue suficiente para describir el estado de ánimo difícil que sentía. Sí, no es suficiente describirlo. Al ver que el ahora próspero imperio humano sería envenenado por un sufrimiento sin fin y se convertiría en un cadáver desmoronado en el futuro, confiando en el vino venenoso llamado fe para sobrevivir, la fe de Luo Jia estaba casi a punto de colapsar. Eso no es lo que quería ver en absoluto. Elaine se cruzó de brazos y escuchó atentamente la narración casi expiatoria de Luo Jia. En el futuro, traicioné al imperio. Tomé la iniciativa de adentrarme en el atolladero del caos, traje la espada de la corrupción ante Horus y lancé una rebelión tras otra que era absolutamente intolerable. Pero, después de causar innumerables tragedias irreversibles, me he ido completando poco a poco, como un rompecabezas que se va completando constantemente. ¿Quién era? ¿Lorgar o algún fanático desaparecido hace tiempo? Nadie lo sabe, pero la decadencia y el colapso del imperio humano son imparables, y yo fui quien lo destruyó. Elaine suspiró levemente y no interrumpió las palabras de Luo Jia. Simplemente siguió escuchando con paciencia lo que la otra parte veía y oía en el futuro. Planeé la cruzada de las sombras, te envié a las garras de Corne y, por razones desconocidas, abandoné por completo la fe del dios emperador, los 500 mundos de Guilliman quedaron envueltos en llamas, las legiones de Horus quedaron reducidas a esbirros del caos, y el antiguo imperio de la humanidad fue desgarrado gradualmente por la guerra, las estrellas están hirviendo, el mar de estrellas está ardiendo, no sé qué podría ser más desgarrador que ver cómo todo aquello de lo que alguna vez estuve orgulloso se derrumba gradualmente ante mis ojos. Si hay algo, es que yo, que hice todo esto, no recibí ningún castigo apropiado después de que terminó. Oh, Dios mío, debería haber muerto a manos de Johnson. Luo Jia se cubrió la cabeza con dolor y su voz se volvió más histérica, como una bestia moribunda. Elaine percibió confusión, deseos autodestructivos y un dolor histérico. Con solo empatizar con Luo Jia a través de la cadena mental, supo que esa sensación no era nada agradable. Aunque estaba preparada para esta situación, la fuente del dolor actual de la otra parte, no podía decirse que no tuviera relación alguna con ella. De hecho, mucho antes de que Colchis se viera afectada por la crisis, Elaine había guiado a este hermano para despertar algunos de sus talentos psíquicos. Desafortunadamente, el tiempo era demasiado escaso en ese momento, y aún no había abordado adecuadamente los problemas psicológicos del Lorgar antes de tener que irse debido a los problemas con Chaos y el Hombre de Hierro. Desde el punto de vista actual, Luo Jia debería haber confiado en su talento psíquico único para vislumbrar el futuro con antelación. Así como Conrad Kurze previó la muerte de sus hermanos, Lorgar también vio su futuro a través del velo de la disformidad, e incluso conocía la situación del imperio humano en el siglo 40. Incluso consideraba el futuro que veía como un hecho ineludible.
De lo contrario, Lorgar no tendría una resistencia tan fuerte hacia la religión y las escrituras, llegando incluso a borrar todos los hechizos de su piel. Y bueno. Elaine suspiró levemente y lentamente se colocó frente a Luogia, mirando al santo cuya figura se estaba volviendo cada vez más corpulenta. Piedad, reticencia, pero determinación para apretar el puño de poder. Auge. Con un golpe sordo, Luogia fue derribado al suelo por un puñetazo, sangrando profusamente. Aunque el puño de poder no estaba envuelto por el campo de fuerza de fisión, aún así fue un golpe fuerte, suficiente para causar que cualquier cerebro que aún no se hubiera despertado se reiniciara con un dolor severo. A juzgar por el cuerpo en constante movimiento de Luogia, estaba claro que no era una experiencia fácil. Nadie puede juzgar un pecado que no existe. No puedes, yo no puedo, ni siquiera papá puede. El tono de Elaine era muy amable con el hermano que estaba acurrucado en el suelo y casi tragado por la culpa, si ignoras la sangre en su puño de poder. Piénsalo, Lorgar. Nunca has hecho esas cosas terribles, y nunca las harás. El futuro es simplemente una enorme biblioteca, y es posible que solo estemos leyendo una sola página. Por lo tanto, lo que debemos hacer es, fundamentalmente, evitar que ese futuro suceda, en lugar de destruirnos sin sentido en la culpa. Por eso maté a Erebus. Aunque su aparición en la ciudad perfecta fue completamente inesperada, y el Erebus que apareció ante mí también lo fue, la muerte del gusano podría haber sido solo una comedia, pero aún así actué sin dudarlo. Ahora, ponte de pie, Lorgar. Ya que tienes miedo de un futuro en el que destruyas el imperio con tus propias manos, entonces crea un futuro en el que el imperio humano nunca caiga.